Maikoman Erojini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la batalla de Fornost. Antes de empezar debo dejar claro que de esta batalla ya os he hablado en 5 vídeos distintos, en el vídeo de la tercera edad, el vídeo de los Nazgûl, el vídeo de Glorfindel, el vídeo de Angmar y el Rey Brujo y el vídeo de Lindon. Es la primera vez que me pasa esto, pero bueno, supongo que al haber hecho ya tantos vídeos empezará a ser normal que unos y otros se vayan relacionando entre sí. La diferencia que habrá entre este vídeo de ahora y los 5 anteriores es que ninguno de ellos os contaba todos los detalles de la batalla, mientras que ahora lo que haré es contarlo absolutamente todo, sin dejarme ni el más mísero de los detalles. Además de esto quiero decir otras dos cosas. La primera es que voy a leer literalmente todo lo que se dice en el libro, en concreto el apéndice A en la parte de Gondor, es decir, en el guión de hoy no me he tenido que esforzar mucho porque voy a decirlo todo tal cual, no cambiaré ni una coma, y los pequeños cambios que haya son porque no lo estoy leyendo de la edición española, sino que lo estoy traduciendo directamente del inglés. Y la segunda y última cosa es simplemente decir que esta batalla me encanta. No es una batalla muy detallada y no me gusta tanto como la batalla de Sarnathrath o la de los 5 ejércitos, pero sí que es una de esas batallas que estaría en mi ranking de favoritas. Nada, tan solo quería informaros de esto, que si me emociono mientras narro es porque esta batalla es una pasada. Dicho esto, empecemos con el origen. El origen simplemente es la larga guerra que hubo entre Arnor y Angmar, de la cual esta batalla fue el punto culminante y puso el final definitivo a la guerra. El Rey Brujo llegó a Angmar cerca del año 1300 de la tercera edad y desde ese momento los acosos al reino de Arnor fueron continuos, debilitando a los Dúnedain cada vez más. Aquí debo corregir algo que dije en alguno de esos 5 vídeos anteriores, y es que en ellos os decía que el poder de Lindon y Rivendell mantuvieron a Angmar subyugada durante varios siglos, en concreto desde el 1409 hasta el 1974 de la tercera edad. Bien, pues ahora quiero corregir ese dato. En efecto, Angmar fue subyugada por Lindon y Rivendell, pero no se liberó en el 1974, sino bastante antes de eso. Es probable que el poder de ambos reinos élficos mantuviera a raya las huestes del Rey Brujo durante 3 o 4 siglos, pero por la razón que sea, Angmar poco a poco pudo volver a hacer cada vez más y más ataques. El punto culminante de esos ataques fue, eso sí, en 1974, cuando el poder de Angmar se alzó como nunca antes se había alzado, y el Rey Brujo atacó Arthedain antes de que el invierno hubiera terminado. Capturó la capital, Fornost, y expulsó a los Dúnedain que sobrevivieron al otro lado del río Lune, entre quienes estaban los hijos del rey Arvedui. Sin embargo, el propio Arvedui aguantó en las quebradas del norte, hasta que finalmente fue hacia el norte con algunos hombres de su guardia y consiguieron escapar a salvo únicamente por la velocidad de sus caballos. Sin embargo, como ya os he contado varias veces y como os contaré con más detalle el día que haga el vídeo de Arnor, Arvedui acabó en la bahía de Forokel y ahí fue recogido por un barco de Círdan, pero el barco se hundió por el mal temporal y Arvedui murió. El Rey Brujo y sus huestes habían acabado finalmente con el reino de Arnor y ahora se encontraban en Fornost mancillando las casas de los Dúnedain. Y entonces, acto seguido, sucedió la batalla. Bien, ahora vamos con los contendientes. Por lo que hace el ejército del Rey Brujo es sencillo, había hombres y orcos, y no sabemos qué otra clase de criaturas podía haber, pero me parece probable que hubiera espíritus malignos como los tumularios y también algunos trolls. Estaban todos liderados obviamente por el Rey Brujo. En el bando opuesto tenemos una mezcla de 5 ejércitos distintos. Por un lado tenemos a los elfos de Lindon, liderados por Círdan, también a los hombres de Gondor, mezclados con los de Rhovanion, liderados por el príncipe Arnur. Además tenemos a un puñado de arqueros hobbits que no tenían ningún líder aparente, y luego estaban los hombres de Arnor que habían sobrevivido, liderados por Aranath, el hijo mayor de Arvedui y el primer capitán de los Dúnedain. Y por último, en el lugar de honor, los elfos de Rivendell al mando, como no, de Glorfindel. En otoño de 1973, mensajeros del norte llegaron a Gondor diciendo que Arthedain se encontraba en grandes apuros y que el Rey Brujo estaba preparando el último ataque para acabar con el reino. Entonces Eärnil, el rey de Gondor, envió con la mayor rapidez posible a su hijo Eärnur al norte con una flota que transportaba a la mayor cantidad de hombres de los que podía disponer. Sin embargo, fue demasiado tarde. Antes de que Eärnur hubiera alcanzado los puertos de Lindon, el Rey Brujo había conquistado Arthedain y el rey Arvedui había muerto. Pero cuando Eärnur llegó a los puertos grises hubo gran alegría entre los elfos y los hombres, dado que había traído tantos barcos que apenas habían encontrado espacio para todos ellos, a pesar de que tanto el Harlon como el Forlon se habían quedado llenos, y de los barcos salió un gran ejército con munición y provisiones suficientes para una guerra de grandes reyes. O eso es lo que parecía a los ojos de la gente del norte, puesto que en realidad tan solo se trataba de una pequeña fuerza de entre el enorme poderío con el que contaba Gondor. Por encima de cualquier otra cosa, los caballos fueron alabados, puesto que muchos de ellos venían de los valles del Anduin, y con ellos llegaron caballeros altos y hermosos y orgullosos príncipes de Rhovanion.
Entonces Círdan hizo un llamamiento a todos los que pudieran acudir, tanto de Lindon como de Arnor, e incluso vinieron unos pocos hobbits, y cuando todo estuvo listo el gran ejército cruzó el Lun y marchó al norte a retar al rey brujo de Angmar. Él se había instalado ahora en Fornost, llenándola de criaturas malvadas, usurpando la casa de los reyes. Era tal su orgullo que no se esperó a recibir al ejército enemigo en sus muros, sino que salió a su encuentro, creyendo que podría hacerles retroceder hasta el otro lado del río Lun, como había hecho anteriormente con los Dúnedain. Pero el ejército del oeste cayó sobre él desde las colinas de Evendim y entonces se libró una tremenda batalla en la llanura entre el Nenuyal y las quebradas del norte. Las fuerzas de Angmar fueron derrotadas y se encontraban ya retrocediendo hacia Fornost cuando el cuerpo principal de los caballeros, que había dado un rodeo por las colinas, cayó sobre ellos desde el norte y los mataron a todos, dispersando a los pocos supervivientes. Entonces el rey brujo, con todos los que pudo congregar a su alrededor de la ruina de tan desastrosa batalla, huyó hacia el norte buscando su propia tierra de Angmar, pero antes de que pudiera alcanzar la protección de su fortaleza principal, Carn Dûm, la caballería de Gondor le alcanzó, con Eärnur cabalgando a su cabeza. Al mismo tiempo, una fuerza bajo el mando de Glorfindel, el señor elfo, salió de Rivendell. Entonces la derrota de Angmar fue tan absoluta que ni un solo hombre ni un solo orco de ese reino permaneció al oeste de las montañas nubladas. Pero de pronto, cuando todo había ya terminado, el rey brujo en persona apareció con una máscara y vestidos negros y sobre un corcel también negro. Su sola presencia causaba el miedo sobre todos aquellos que le miraban, y él dirigió todo su odio y toda su atención únicamente hacia Eärnur, y con un terrible grito cargó directo contra él. Eärnur pensaba en hacerle frente, pero su caballo no pudo mantenerse firme ante tal ataque y enloqueció y se lo llevó lejos de allí antes de que Eärnur pudiera dominarle. Entonces el rey brujo rió, y ninguno de los que le escucharon pudieron nunca olvidar el horror de semejante sonido. Pero entonces llegó Glorfindel cabalgando contra él en su caballo blanco, y en mitad de su risa el rey brujo huyó y desapareció en las sombras de la noche, y nadie pudo ver a dónde había ido. Entonces Eärnur volvió, pero Glorfindel, mirando hacia la oscuridad acechante, dijo: «No le persigas, no volverá a esta tierra. Su destino aún es muy lejano y no morirá por mano de hombre». Muchos fueron los que recordaron aquellas palabras que acabarían cumpliéndose 1000 años después en el Pelennor. Eärnur, sin embargo, estaba enojado y deseaba solo ser vengado por su humillación. Con esta batalla, la derrota de Angmar fue tan absoluta que el reino jamás volvió a levantarse. Los supervivientes huyeron al este de las montañas nubladas, pero ¿sabéis con quién se encontraron allí? Con los Eotheod, los antecedentes de los Rohirrim, quienes les mataron a todos o les expulsaron a otras tierras. En otras palabras, en la destrucción de Angmar participó todo el mundo: Dúnedain del norte, Dúnedain del sur, Rohirrim, elfos, Glorfindel e incluso los hobbits. Sin embargo, Arnor también había sufrido mucho. Como consecuencia de la larga guerra, los que sobrevivieron ya no intentaron levantar de nuevo el reino, sino que a partir de entonces se convirtieron en un pueblo errante, que iba de aquí para allá por todas las tierras de Eriador, cazando a los sirvientes de Sauron allí donde los encontraran. Fueron conocidos con el nombre de Montaraces. A esto tan solo cabe destacar que el rey brujo huyó hasta Mordor, donde en el año 2000 atacó y conquistó Minas Ithil junto al resto de Nazgûl y la convirtió en Minas Morgul. Años después, cuando Eärnur ya se hubo convertido en rey, el rey brujo le retó para que luchara contra él, y Eärnur, recordando el agravio en la batalla de Fornost, acudió a Minas Morgul con tan solo una pequeña guardia. Fueron todos traicionados y asesinados, y así el último rey de Gondor murió sin descendencia, y a partir de entonces el reino fue gobernado por los senescales. Bueno chicos, pues aquí termina el vídeo sobre la batalla de Fornost. Hoy seguimos sin tener encuesta, pero que nadie se preocupe, dentro de poco seguiremos haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos chicos.